Hoy te quiero hablar acerca de tu turno. ¿Alguna vez has estado en la banca tú, observando un equipo, o quizás en la porra, y eres de la, ¿por qué le hizo decir? ¿Por qué le hizo así? Y de pronto alguien dice, te toca a ti. Hay una gran diferencia entre el que está sentado en la banca, el que está de porras y el que está en el juego. ¿Por qué no le echó más ganas? Lleva 90 minutos el partido, andan exhaustos, y el de la banca está, ¿por qué no le das más? De pronto le dicen, te toca a ti. Ay, ay, ay. O quizás en el trabajo, o en la casa, o aún de adolescente, de niño con nuestros papás. Qué increíble. De adolescente, ¿por qué será que son así? Y nos ponemos todos a analizar, a evaluar, a considerar cómo es la forma correcta de hacerlo. De pronto te casas y te das cuenta, oye, esto es mucho más difícil. Nace el primer hijo y dices, wow. Y ahí sí todos los hombres decimos, qué bien que nunca me toca ese turno de dar a luz. ¿Sí o no? Mira, nació mi primera hija. Y yo pensé, esto sí que se acabó. Tendremos un hijo y nunca más. Si fuera por mí, ahí se cerró. ¿Sí o no? La fábrica queda cerrada. Pero mira aquel y dice, no estuvo tan mal. Yo ahí sí que le agradecí a Dios que nunca me va a tocar ese turno. Pero es muy fácil ser un analista. Lo ves en la prensa, ¿no? La prensa se la pasa analizando cómo debería ser, qué debería ser, qué no sé qué. Pero llega el momento en que te toca el turno y la cosa es muy diferente. Hoy vamos a estudiar el libro de Hechos. Estamos en una serie cubriendo semana tras semana el libro de Hechos, capítulo por capítulo. Dirás, ¿por qué tanto detalle en esto? Porque como iglesia queremos nosotros basarnos no en la iglesita de la esquina, no en la idea de Juancito por allá, no en la opinión de María por allá, sino en lo que la palabra de Dios delinea que sea la iglesia de Cristo, amén. Y queremos volver a ella, aprender de nuestros hermanos del primer siglo, aprender cómo la hicieron. Y lo lindo es ver que ellos se enfrentaron a cosas muy similares que tú y yo, y podemos aprender de cómo manejaron la vida. La semana pasada hablamos en Hechos 5 acerca de la lucha con Ananías y Zafira, dos miembros de la iglesia del primer siglo que mintieron en la iglesia. Uno podría pensar, ¿cómo puede ser que la iglesia que lleva 5 años de que Jesús ha muerto y resucitado y se comenzó la iglesia, ya están mintiendo en la iglesia? Bueno, entonces tienes que paralizar la iglesia, ¿crees tú? Ahora, ellos sí fueron enfrentados por el Espíritu Santo impresionantemente y terminan muertos. Y ahí sí te ponen cautela de qué haces tú con Dios. Pero lo lindo es ver que en el capítulo 6 se ve la iglesia continuando en su crecimiento, porque el Espíritu Santo avanza independiente de los individuos. El Espíritu tiene un anhelo de llevar su iglesia, de traer salvación a todo el mundo. Y nos encontramos aquí en Hechos 6, donde hoy Dios te dice a ti, es tu turno. Quizás en el pasado tú analizaste, criticaste, justificaste a muchos otros antes que tú y yo. Miraste una iglesia, ¿y por qué el sacerdote? ¿Y por qué la no sé quién? O miraste otra iglesia, ¿y por qué esos de la televisión son así? Y miraste el grupo religioso, ¿y por qué son esos religiosos así? ¿Sí o no? Y todo lo decimos. Pero ahora tú estás sentado aquí
Y si el reino de Dios avanza o no, depende, ¿sabes de quién? De ti y de mí. Hoy en día, la semana pasada, nuestra sociedad luchó de una forma muy fuerte acerca de odio o amor. Y nos podríamos poner tú y yo en toda una política de, ay, es que ¿por qué no sé quién con odio? Ay, ¿por qué no sé quién con... ¿Cuál es el turno que nos toca a nosotros? Yo creo que el turno primordial, como cristianos, es que el amor tiene que fluir de nosotros. Si nosotros somos igualitos que los de afuera, con simplemente analizar y criticar un partido o el otro, ¿de qué nos sirve nuestra fe? Ahora nos toca nuestro turno. Dice en Hechos 6, versículo 1, dice: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Tu turno. Un bombero ve un fuego, ¿y qué hace? Corre a él. El resto de la sociedad, ¿qué hace? Corre para el otro lado. Un policía de una situación en crisis, ¿y qué hace? Corre a ella. Los demás, ¿qué hacemos? Corremos de ahí. El Espíritu Santo en el primer siglo ve una sociedad pasando una crisis enorme, un imperio donde la gente estaba siendo maltratada, y el Espíritu quiere proveer salvación, no importa en qué situación esté. En muchas formas el cristiano es como un bombero, que tenemos que entender las situaciones a nuestro alrededor. Hay fuego. Mira, yo crecí en una burbuja. Mi familia y el ambiente social francamente fue muy protegido, pero al volverme cristiano me di cuenta, oye, la mayoría del mundo no vive así. Sí, de lo que son los matrimonios, de lo que es el trato con un ser humano con otro, de lo que es la... ¡Wow! ¡Es fuerte! Y francamente parte de mí pensaba, más bien le huyo a esto. Pero si vamos a ser cristianos, verdaderos representantes de Cristo, Cristo vino al mundo, hubiese sido mucho más fácil quedarse en el cielo, ¿no crees? No, más bien desde aquí, Dios, hablemos de ellos y hablemos mal de ellos, a ver cómo les va. ¿Tú crees? Oye, Espíritu, ¿tú los viste? ¿Cómo son? Pero no, se invirtieron en nosotros, como bomberos se vinieron al mundo, porque el Espíritu es un espíritu de salvación. 3 puntos que te voy a compartir hoy. Primero, salvación. ¿Es eso tu motor? Cada uno de nosotros tiene un motor, algo que te motiva, algo que te mueve. Para algunos es el futuro, para otros es el pasado, para otros es bienestar social. Para un discípulo de Cristo, salvación tiene que ser un motor céntrico de nuestra vida. Segundo, vamos a hablar acerca del crecimiento. ¿Y a dónde nos lleva el crecimiento? Porque cuando vemos crecimiento, eso debe generar crecimiento en nosotros. Me encanta ver aquí al llegar a la congregación diferentes personas que he conocido al pasar el tiempo. Uno de ellos lo conocí como un soltero y medio loco. No voy a mencionar quién es. Pero ahora verlo con hijo al lado, se le ha cambiado el perfil. Aquel niño loco se ha puesto más serio. Ya ha agarrado más convicción de decir, espérate, yo tengo que ser más maduro. Porque ves, cuando ves crecimiento, esto le ocurre a muchos hombres, que dicen, pero ya tengo que dejar de ser tan niño, porque tengo un niño, no puede ser que el niño sea más adulto que yo. Si cuando vemos crecimiento, eso nos debe llevar a crecimiento, ¿ven? En fin de cuentas, vamos a hablar de que es tu turno. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Está creciendo la iglesia en el primer siglo. Ya son más de 5,000 hombres, es decir, eso es lo que documenta la Biblia. Eso quiere decir que eran por ahí 12,000 personas ya en la iglesia. No era una pequeña iglesia. ¿Te imaginas 12,000 personas? Y tú has sabido que el hábito de ellos era que le traían, vendían sus propiedades, se las llevaban a los apóstoles, lo ponían a los pies de los apóstoles para que atendieran las necesidades de todos. ¿Las necesidades de quiénes? De 12,000. No había celulares,
Oye, ¿qué hay necesidad por allá en la casa de no sé quién? ¿Cómo llega esa noticia? No llega. ¿Y qué ha ocurrido? La iglesia de Cristo comienza en Jerusalén. Viene gente de diferentes partes del mundo, judíos de diáspora, es decir, que se han expandido por toda la cultura griega. Vienen ahora a Jerusalén. La tendencia también es que las viudas, cuando no están siendo cuidadas, vuelven a la ciudad matriarca, que es Jerusalén, porque saben que ahí sus necesidades van a ser atendidas. Ahí conocen la iglesia y claro que eso las atrae. Dicen, wow, esto es increíble. Y en verdad esto parece nuestra iglesia, porque ¿qué está ocurriendo ahí? Están en la cultura hebrea, gente de habla griega, una subcultura. Parece el ministerio latino en Boston. Una cultura adentro de otra cultura. Se reunían todos. Pero también había reuniones de los habla griega y de los habla hebrea. Una lucha de a ver si esto causa división o causa unión. Y nota qué ocurre aquí, dice, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea. Ah, mira, había una forma de comunicarse de que hay necesidad. Interesante, ¿no? No todo el mundo quiere decir que allá no hay necesidad, no se comunica. Ahora, la necesidad aquí es particular. Es decir, los de habla griega, sus viudas no se les estaba atendiendo como a todas las demás. Si lees un poco de teología acerca de este capítulo, no se sabe si ya la iglesia en Jerusalén se está reuniendo en verdad como una, porque no hay un Boston Garden a donde reunirse. Quizás ya se están reuniendo en casa hogares, o quizás están reuniéndose en 7 grupos diferentes alrededor de la ciudad. Los apóstoles, al ver esto, mira lo que hacen. Continuemos. Y ahí nos pone a pensar qué es lo que nos motiva. Los 12 se reunieron con toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Qué ha ocurrido? La iglesia crece. Cuando una familia o una iglesia crece, ¿sabes qué genera? Necesidades. Eso es normal. Pero al ver esas necesidades da una oportunidad de ver quién va a llenar estas necesidades. Ellos en ese entonces tienen una estructura de los 12 apóstoles y digamos 12,000 personas. 12 con 12,000 está difícil, 1 por 1,000. Está difícil atender las necesidades, ¿no es cierto? Si depende el crecimiento de la iglesia en que estos 12 logren todas atender, se para la iglesia. Interesante que en el primer siglo, igual que hoy en día, sabemos, se necesita que otros se levanten a atender las necesidades. Y ahí nos pone a pensar, ¿qué nos motiva? A los apóstoles, ¿qué los motiva? Es obvio que su enfoque es la oración, la palabra de Dios y el avanzar el ministerio. Sí querían atender necesidades, pero sabían, si nos desorientamos totalmente en ser gente que solo atiende necesidades, ahí se paralizó la cosa. Hoy, de la misma forma, si el reino de Dios va a avanzar, ¿qué va a requerir? Personas que tomen enfoque en las necesidades, pero que entendamos qué nos motiva. Me conmueve mucho ver varios aquí que se sabe qué es lo que los motiva. Tú sabes, si en Somerville hay un hombre interesado en la palabra de Dios, por ahí se apareció Wilson Cardona. Y David ni se pida. Y Efrén a la hora que sea. Porque su pasión es salvar almas. ¿Tienen necesidades en sus vidas? Háblale a cualquiera de ellos y sus esposas. Te dirían, claro que sí.
Pero su anhelo, al punto de que vas a la cancha en Broadway y dices, sí, ya los conocemos, aquí vienen a invitarnos a la iglesia otra vez. Su motivación, así como se compartió en la comunión, es imitar a Jesús en que vivimos y vivimos para salvar a otros. Recuerdo cuando Jeremías estaba estudiando la Biblia y ver a Iván Velázquez y Eduardo Mendizábal en el proceso de esos estudios. Hay veces les tocaba de niñera, porque la Génesis estaba muy chiquita. Y recuerdo una vez que la Génesis, ay, había que cambiarle el pañal, pero ¿sabes cómo nos dimos cuenta? Al mirar la camisa de Eduardo. Le dijo a Jeremías, amén que estamos estudiando la Biblia, pero aquí se necesita ayudar a la niña. Pero dice mucho de un hombre adulto, ¿sí o no? Que esté dispuesto no solo a abrir la palabra de Dios con una persona, sino a cargar el bebé mientras pero me ensució la camisa. Podría haber dicho, no puede ser, aquí sí se acabó, yo no vuelvo a estudiar la Biblia con nadie más, porque si me pasan estas no lo vuelvo a hacer. Pero su pasión ha sido salvar almas. Aún pienso en el sur, tuve el gozo de ver el bautismo de Ángel y María Luisa y ver las personas que han estado involucrados en sus vidas. No es que sean personas que no tienen nada que hacer, personas muy ocupadas, pero ha habido una pasión de, mira, hay dos almas que quieren llegar a Dios, vamos a hacer lo que sea. Ver y Elliot y Janet tienen vidas súper complicadas, pero una pasión de que, mira, en toda esta complicación de alguna forma queremos ayudar a salvar almas, porque para eso vivimos, amén. En esta semana Itzel, que es una joven de 22 años, se bautizó hace un año. Y en esta semana está visitando su familia en Arizona, donde ella creció. Ya ella ha invitado a un amigo de ella de high school, de la prepa, a que estudie la Biblia. El muchacho ya se convirtió en Arizona. En esta semana está ya buscando cómo llevar a sus viejos amigos, aún el papá de su hija, con el cual tiene una relación complicada, a que él vaya a conocer a Dios. ¿Por qué lo está haciendo? Porque su motivación es que otros reciban la salvación que ella ha recibido. ¿Ves? El Espíritu Santo tiene prioridades. Y si en verdad vamos a estar llenos del Espíritu Santo, esa prioridad nos tiene que definir a nosotros también. Pero así como hay varios muy animados por salvar otras personas, francamente hay otros entre nosotros cuyas distracciones nos tienen comidos, a los cuales es que tengo demasiado trabajo, es que después de que los niños se acuesten, es que después de las noticias, es que después de la presidencia, es que después de cuándo va a ser el momento apropiado para tú estar involucrado en salvar otra alma. Si te llamas discípulo de Cristo y si en verdad has recibido el perdón de los pecados, el espíritu que está dentro de ti es un espíritu de salvación. Y dice en la Escritura, ay de aquel que apaga al espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Mira, no hay cosa que más me llene a mí, esté en las buenas o en las malas, que involucrarme en otra alma. El estar involucrado en ayudar a otra alma a llegar a ponerse en paz, así como el bombero sacar un alma del fuego, no hay nada como ello. Pero hoy te pregunto a ti, ¿qué te estás esperando? Me conmueve siempre ver, mira, yo conozco la salud o falta de salud de Sammy y Alicia Rodríguez. Hay veces están en las buenas, hay veces están difíciles. Vida complicada cuidando a la tía de 90 y tantos años. Pero Alicia, mira, tú le puedes poner lo que sea de situación en su vida, pero si ella está involucrada en un estudio con otra persona, se le ve. Se le ven los ojos, se le ve la actitud de que, ¿qué me importa que mis huesos me duelan? Esto vale la pena, esto es vida. ¿Sabes por qué? Porque es una mujer guiada por el Espíritu Santo. Hoy te quiero preguntar, si a ti te preguntan, ¿me acompañas a estudiar la Biblia con alguien más? ¿Tienes el tiempo? Si no tienes el tiempo, estás demasiado ocupado. Porque si como discípulos vivimos aquí para salvar otras almas, ¿de qué se trata esta vida?
Los discípulos del primer siglo iban de la cárcel a orar y predicar, de azotar a celebrar y predicar, de dificultades internas a delegar y enfocar a otros, porque su motivación era salvar almas. Segundo, crecimiento. ¿Qué genera el crecimiento? Aquí ves desde un bebé a un niño que está creciendo, ¿no? Cada uno a diferente nivel. Pero el crecimiento nos debe llevar a crecer. Si en verdad le estamos pidiendo a Dios, Dios, salva a otros, eso requiere que tú y yo maduremos. En el caso de ellos, ya llevaban más de 10,000 personas. Entonces los reúnen y les dicen, ustedes escojan. Versículo 3. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, a Nicanor, a Timón, Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Les presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos sacerdotes obedecieron la fe. ¿Qué ocurrió? Crecimiento. Notas interesantes, los nombres de todas estas personas que escogieron son nombres griegos. Nombres griegos de personas que podían atender la necesidad del grupo griego en una forma más específica. ¡Wow! Otra vez, se parece a nosotros. ¿Quién podría mejor atender nuestras necesidades entre el grupo latino en nuestra cultura? Como que los latinos, ¿no es cierto? Y de la misma forma aquí ellos le delegan a estos hombres esta responsabilidad para que en verdad pudiese crecer. Hacer el futuro de la iglesia requiere que cada uno tome su rol. Hoy, ¿se te puede delegar cosas a ti? Quizás tú dices, oye, yo acabé de llegar a la iglesia, esta es mi primera vez. Te quiero abrir un secreto. Dios tenía un plan antes que tú. Él te trajo aquí porque Él tiene un plan para tu vida. Y es más grande que solo salvar y mejorar tu vida. Francamente, uno llega aquí más o menos como que, a ver, ¿y para qué fui allá? Llegué y quizás te das cuenta, bueno, yo necesito perdón de pecados. Eso definitivamente, claro está que necesito que me limpien. Pero quiero que captes, el objetivo es mucho más grande que eso. Hombres, yo creo que a nosotros en particular esto nos es muy apropiado a nosotros. El hombre en general no le gusta quedarse sentado. No creo que a las mujeres tampoco, Pero en verdad hay muchas dinámicas de iglesia que para un hombre son como que si tú pones a 2 mujeres a hablar, a sentarse, a tomar un café, y se van a hablar de todo corazón, aunque sean ateas. Tú pones a 2 hombres a hacer eso y es como que, ¿me llevas al dentista o me vas a poner en esta actividad? Las dos son cosas muy difíciles. Pero pones a un hombre, bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer algo, ahí sí. Pues quiero que captes, hombre, que Dios te trajo aquí no para que te quedes sentado en una silla. No para que solo, bueno, a ver, ojalá, a ver si pasa esto, ya, pasé, otro dentista la semana que viene. No, el objetivo es que tú participes, que tú te involucres, que tú des tus dones, tus talentos para que lo que Dios quiere construir crezca. Y algo increíble ocurre en el proceso. Cuando tú usas los talentos que Dios te da, te sientes, wow, esto vale la pena. Y deja de ser de ellos y se vuelve tuyo. Mira, aún un carro viejo al cual tú le has entrado y lo has trabajado y lo has mejorado y lo manejas. Mira, hay que alguien se burle de tu carrito viejo. Hey, es mi carro y yo le he puesto mi energía. Y agarra mucho más valor. ¿Por qué? Porque tú le pusiste esfuerzo.
Otro lo mirará como cacharra, pero tú dirás, ese es mi esfuerzo. De la misma forma, si tú te inviertes en ayudar a otros, en mejorar las relaciones, en ayudar a que otros se salven, mejorar otro matrimonio, en ayudar a otro joven a que madure, en poder ser parte de la solución, ¡wow!, que se vuelve mucho más tuyo. Crecimiento requiere que tú crezcas. Ahí sea que nos estés visitando o que lleves años en la fe. Anhelamos que otra generación llegue a conocer a Dios, ¿no es cierto? Una de las luchas más grandes para la cultura latina es la próxima generación. ¿Y qué va a pasar? Creciendo en ambientes muy fuertes, muy duros. ¿Pero de qué depende? Pues depende de que tú y yo nos invirtamos. Me encantó el viernes estar aquí, había el club de niños. Y Nuria Curias ha tomado más participación en el club de niños. Francamente, ella, si te confiesa de antes, quizás ella hubiera sido de las que, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Sabes qué le dijimos? Ve y ayuda. Y ahora dejó de ser ¿por qué? Ahora se dijo, esto hay que mejorarlo. ¿Sabes qué? El viernes, yo estaba en un estudio. Eso hacían tanto ruido los niños que era me divertí tanto oyéndolos. Julio Andrade dice que andaba de Uber el viernes. Llegó aquí. 2 horas después, ¿cuál Uber? Estaba ahí con los niños, echándoles porra, jugando con los niños. Llamó a la esposa, sí, es que estoy muy cansado. ¿De qué? De jugar con los niños, era lo que estaba haciendo. Pero wow, cuando te das a otros, sientes esto es vida. ¿Y cómo van esos niños a crecer en un ambiente diferente? Pues solo si todos nos damos a ellos, amén. Es decir, para que esto crezca te requiere a ti. No por casualidad le delegaron a estos 7 hombres esta responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad? Servir. Pero nota lo que ocurre en ellos. Si te lees el resto del capítulo y el resto del próximo, ellos no se atoran en simplemente volverse cuidadores de mesa. Ok, ahora el objetivo de toda la iglesia va a ser cuidar la mesa. Y así nos volvemos hay veces. Sabemos que el propósito aquí es salvar almas. Pero nos distraemos a que, bueno, se trata de mí y mi cosita. Pero mira estos 7 hombres, ninguno de ellos se paraliza cuidando mesas. Esteban, y lo estudiaremos la semana que viene, termina siendo un mártir que causa el impacto más grande sobre el apóstol que convertirá a más personas que ningún otro. ¿Quién fue? ¿Un simple servidor de mesas? Él entendía que el propósito era mucho más grande que solo cuidar mesas. Entonces hoy te quiero pedir que evalúes por qué te dio Dios lo que te dio. ¿Dónde quiere Él que tú inviertas los dones, cualidades y tiempo que tú tienes? ¿Qué ocurrió? Continuó creciendo. Pero solo creció cuando cada uno dio de su parte. Entonces terminemos con tu turno. Esta escritura en Hechos 6 se usa para mencionar el comienzo de los diáconos en la iglesia. Es decir, los servidores. Esta palabra en griego también significa ministro. Porque gracias a lo que se comenzó aquí, de que se pudo delegar responsabilidades, la iglesia pudo crecer. Acompaña en el versículo 8, hablando acerca de tu turno. Y quiero que pienses entre tú y Esteban. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamados los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia.
Como no podían hacer frente a la sabiduría del Espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres y decían: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo y los ancianos y los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Tu turno. Te quiero dejar de tarea el que leas el capítulo 7. Porque lo que vas a ver ahí es que hay un paralelo entre Esteban y Jesús impresionante. Tu turno. Hay gente en esta ciudad que en su vida ha abierto una Biblia. ¿Sí o no? Pero tu turno. A Esteban lo vieron y por medio de este tiempo que tuvieron con Esteban, conocieron quién era Jesús. Es decir, hay personas que solo al verte a ti pueden llegar a conocer a Jesús. Tu vida, tu carácter, tu forma de ser debe ser un resplandor que dicen: algo raro tienes. Algo particular, no sé de dónde es y por qué es, pero quiero conocer más de ello. Es tu turno, es mi turno de ser gente que impacta esta sociedad. ¿Sí o no que esta semana pasada en Estados Unidos se vio mucho odio? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a deprimir? ¿Nos vamos a paralizar? ¿Vamos a solo hablar de política y quejas? ¿Vamos a solo hablar mal de los demás? ¿O vamos a decidir tomar nuestro turno? A decir que si me ven a mí, que vean a alguien lleno de amor y verdad.